¿qué tal? Bienvenidos a CINAG, escuchando el proceso. Mi nombre es Fernanda Gómez y el día de hoy nos acompaña Hugo Villarreal, especialista en neurofeedback. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de los orbitales de la conciencia y todo el trabajo que se ha venido haciendo con las investigaciones para explicarnos qué es el workshop. Ok. Bueno, la palabra workshop la tomé de cariño porque en inglés significa taller, en español, perdón. Y soy muy bonita y la dejé así, ¿verdad? Aparte allá en el norte, pues, más cerquita de Estados Unidos, casi Sí. todo se maneja así. Y se la dejé así de cariño, pero workshop significa taller, ¿ok? ¿Qué es esto ya lo habíamos platicado, está pendiente el tema porque la persona que nos estaba acompañando con todo lo que tiene que ver con el chamanismo, yo creo que su nahual le dijo que no siguiera aquí, ¿verdad? Y ya no ha venido, y el trabajo como quiera ya estaba hecho y se va a invitar a otra persona más adelante a hacer toda la plática que corresponde a lo que es el chamanismo, y yo voy a platicar sobre la parte que tiene que ver sobre la neurociencia y los estados en los que entra un chamán. ¿Sí? Y vamos a abordarlo, vamos a hacer un puente que ya está hecho y construido por el doctor Jacobo Grinberg en este trabajo. Entonces, el objetivo de platicar sobre los orbitales de la conciencia, ¿sí? Es para establecer un fondo teórico para poder diseñar los audios que se hacen en el trabajo de estimulación cerebral para poder llegar a un estado. Los estados que se van a buscar entrar, pues son todos los estados que tienen que ver con los orbitales de la conciencia, que tienen que ver con la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg, y que está empatada él en su teoría con todos los estados chamánicos y todo lo que explica a través de las teorías sintérgicas de los chamanes. Digo, lo vamos a hacer aquí, ya está explicado. Sin embargo, lo que vamos a trabajar, o en el taller que se va a hacer esto, es que una vez cada 15 días vamos a estar aquí proporcionando un audio que tiene que ver con entrar en estos estados que te llevan a diferentes orbitales de la conciencia. Y aquí hay que ser muy claro, Fer, porque por ahorita al ratito voy a subir el book donde está todo lo que estoy diciendo ahorita, de una manera a lo mejor mucho más clara y más simple, ¿sí? Y este trabajo de los orbitales de la conciencia no quiere decir que haya niveles específicos de creación de algo, de la existencia entre el campo neural y el campo cuántico y todo lo que ya sabemos a los que nos interesa cosas de Jacobo Grinberg, que las vamos a ir viendo poquito a poquito con cada uno de los temas de este workshop, sino que lo que se hizo fue agarrar los posibles parámetros dentro del campo, porque por ejemplo, vamos a hablar de que en el campo está contenida la información, ¿sí? En el hipercampo es donde están todas las interacciones de todo de todos los cerebros tienen acceso a esta información, de tal manera que donde te enfoques en el campo, surge una interferencia del campo, surge algo y se genera una experiencia junto con algo en el campo, ¿sí? Y no podríamos establecer que hay unos niveles o clasificaciones que tengan que ver con los orbitales de la conciencia. Es decir, no puede haber la orbital de la conciencia nivel 1, el 2, la orbital de la conciencia 3, etcétera. ¿Qué se hizo para que esto pudiera tener un poquito más de tangibilidad para el proceso de la cabeza de la gente, ¿sí? Y de tener un poquito más contacto con lo que son los orbitales de la conciencia? Pues se toma todo el trabajo posible, evolutivo dentro del sistema nervioso, quien finalmente es el aparato con el cual podemos tener acceso a los diferentes puntos orbitales de la conciencia. ¿Y cómo es esto? Pues es que a partir de que el cerebro puede tener ese proceso de darte cuenta de lo que es el proceso de la conciencia, no en sí la conciencia de juicio y valor, sino de la conciencia que surge entre el campo cuántico y el campo neural. Entonces, este proceso
es, por ejemplo, abarca cómo se formó el sistema nervioso, el primer sistema nervioso. Y tenemos dos partes, la parte histórica y la parte de la formación personal, que pues fue en un ambiente acuoso, que fue en el vientre de la mamá, que la primera vida se dio en el agua, va evolucionando de 1 a 2 neuronas para tener movimiento, 3 neuronas ya se puede tener un movimiento no nada más hacia adelante y hacia atrás, sino también transversal, 4 neuronas y vas viendo todo el proceso evolutivo, y ese proceso evolutivo lo puedes encontrar en los orbitales de la conciencia porque es el mismo cerebro que se está observando dentro del proceso. Entonces es como un solo observador. Sí, y el asunto aquí es que pusimos todos los rangos posibles de parámetros de puntos específicos dentro del proceso neuroevolutivo, donde la persona, pues lo que se hizo en el trabajo que ya tiene, creo que como unos, ¿no?, más 12 o 13 años que se hicieron estos audios, o un poquito más, no más, ¿sí? Y estos audios lo que hacen es que te meten en un estado del sistema nervioso donde hacen que te enfoques en unas memorias que tienen que ver con la creación de lo que está allá afuera. ¿Ok? O sea, en términos generales, lo que se hizo fue abrir un espectro, ¿sí?, de posibles puntos en el hipercampo o en el campo, donde el cerebro se enfoca en ese punto y crea una orbital de la conciencia. Y en ese orbital de la conciencia, o sea, tú tienes acceso. Sí, bueno, también ahorita vamos a hablar sobre la realidad de esto, ¿verdad? Porque hay un audio para cada uno y ahorita voy a explicar todos los posibles patrones de observación y de experimentación generales de lo que es las orbitales de la conciencia, ¿sí? Porque pues puede haber miles puntos específicos de información en el espacio que al momento que los observas, hay un campo de interferencia en ese punto y se forma una experiencia en ti y enfrente de ti aparece quien te produce la experiencia. Y todo lo que está alrededor de eso son los campos, son los orbitales de la conciencia. Entonces, imagínate que te puedes poner a observar dentro del campo, pues son infinitos los puntos que hay en los que te puedes enfocar en el campo. Y cada punto tiene información, ¿no? Todo, o sea, no existe ningún punto en el campo en el cual no haya una información. De la misma manera pasa en el cerebro, no hay ningún punto muerto ni en el campo ni en el cerebro. De hecho, incluso cuando el cerebro puede observarse dentro del campo, también existe una modificación en el mismo cerebro. Y eso está comprobado. Si tú empiezas a observar con un microscopio electrónico el funcionamiento de las neuronas, ahora los microscopios que hay muy poderosos, pues se van a dar cuenta que cada variación de corriente eléctrica o magnética existe un cambio morfológico en el cuerpo, en el soma de la neurona, o sea, tiene un cambio. No nada más las señales de neurotransmisores y los receptores y las dendritas y las acciones, no, el cuerpo de la neurona cambia. Entonces, imagínate o velo de esta manera, y lo pueden encontrar en internet, todo esto que les estoy diciendo, en nature.com, en el área de neurociencia, ahí vienen hasta los videos. Entonces, cada punto del espacio, pues tiene información, la misma que está en mi cabeza, ¿ok? Cuando se llega a un nivel alto de conciencia, entonces deja de surgir esas variaciones en el campo y se mantienen, no hay una creación. Simplemente hay una apreciación que podríamos decir lo que es ontológica o una direccional ontológica que tiene que ver con el ser y no hay una creación específica. La creación específica surge cuando empieza la actividad y se une el campo de allá afuera con el de aquí adentro y hay modificaciones en el espacio dendrítico, en el espacio sináptico y en el que está allá afuera. Entonces hay unos cambios que se dan en el campo y surge una experiencia. Entonces imagínate cómo poder hacer que la gente tenga una experiencia directa en diferentes niveles, que podríamos llamarlos así, de orbitales de la conciencia. Y lo quise poner en términos de bloques para que la gente tenga el acceso a experimentar un estado neurológico
pero tenemos que ser bien claros, porque una cosa es tener en mi cabeza puesto un encefalograma y llegar a un estado de alta coherencia en ciertas frecuencias, ¿sí? Los estudios de Jacobo Greenberg así los presenta, ¿sí? Entra a un estado de alta coherencia un chamán y tiene las posibilidades y el acceso de hacer modificaciones en el campo a nivel físico, ¿sí? Como Pachita y otros tantos que investigó. Y entonces, desde hace muchos años, o sea, desde que se empezaron a hacer los diseños en el CIT, el Centro de Investigaciones del Sonido, ¿sí? Pues hemos podido tener a través de sonidos, de estimulación auditiva, que empezamos con analógico, ahorita llevamos en digital y ahora todo lo hace en la computadora, poder ver el cerebro, cómo entra a estos estados cuando pones estos sonidos que estimulan tu cerebro. Y se ve reflejado exactamente cuando llegan a la alta coherencia. Es más, están en alta coherencia y están oyendo el audio, se los quitas y vuelve el encefalograma normal, se lo vuelves a poner, se vuelve a enfocar en un sentido de alta coherencia. Y yo quiero ser muy claro, ¿sí? Porque una cosa es el chamanismo y otra cosa es la neurociencia. Y la neurociencia yo la estoy abordando desde la técnica del neurofeedback. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, con los equipos que existen actualmente, hacer que una persona pueda entrar en un estado diferente, ¿sí? De alta coherencia, obviamente con un proceso de entrenamiento, primero relajarse, luego una sincronización cerebral y luego una coherencia cerebral y luego una alta coherencia cerebral. Eso se logra en un mes y medio con una persona en un entrenamiento que siga aquí conmigo y otra en parte en su casa. Y entonces puedes tener acceso al experimentarte de esa manera, el entrar en ese estado de conciencia, o no ordinario de conciencia, o estado alterado de conciencia, pero eso es una cosa. Y otra cosa es tener el poder desde ese estado para poder materializar algo, para poder cambiar algo, ¿sí? Yo como científico, pues siempre tengo la parte del escepticismo. Y yo digo, esto sí es comprobable, yo puedo poner a un cerebro de una persona a entrenarse con ciertos ejercicios, viéndolos en un electroencefalógrafo y ver sus resultados, a ver, cierra los ojos, respira así, ponte esto, le puedo poner algunos equipos que tenemos aquí, hay muchos, y puedes llegar a que el cerebro esté en una alta coherencia. Pero de ahí a que pueda ocurrir un cambio en el campo en términos de cosas para que todo mundo las vea y las experimente, eso es parte del lado del chamanismo. ¿Me explicó? De la neurociencia se puede entrar en el estado, se puede leer, se puede replicar, etcétera. Pero eso a que así, en los años que yo tengo con esto, que son pues a lo mejor unos 20, haciendo estudios de encefalografía, a gente que ha curado, a gente que ha sido curada, todo, chamanes y de todo, ¿sí? Pues a la hora que se meten a ese estado y pones el equipo, pues algunos dicen que hacen curaciones y tienen el cerebro, no se ve ahí muy de alta coherencia, pero finalmente, aunque no se vea la situación de un cerebro que esté en una alta coherencia, pues yo no podría decir, oye, no pasa nada. O sea, no hay no puede que sí tenga poderes, aunque su cerebro esté bien chicharrado o que no esté bueno. ¿Me explico? Sin embargo, una de las condiciones de las cosas que muestra o que expone Jacobo Greenberg, pues es que tiene que haber una alta coherencia en el cerebro de un chamán para alcanzar un cierto estado y poder hacer una operación psíquica como lo hacía Pachita. Y por ejemplo, en nosotros que no somos chamanes, ¿esta alta coherencia en qué nos serviría? Mira, ¿en qué nos sirve la alta coherencia a alguien mortal como nosotros? Bien fácil, nos sirve, y en neurociencia se llama neuroeficiencia, o sea, es eficientar el sistema nervioso. Cuando la actividad eléctrica es la misma en el hemisferio derecho y en el izquierdo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la persona tiene una capacidad mucho más estable
para las cosas, que si una persona tiene más alta la actividad eléctrica del hemisferio derecho, pues va a ser más emocional, o si es el izquierdo, entonces va a ser muy analítico, pero pues si no está lo emocional, entonces no tiene la fuerza para darle la dirección a lo que está pensando, lo analítico, o si tiene mucha emoción, pero no tiene el hemisferio izquierdo bien en el mismo nivel, pues no va a tener conocimiento para dar toda esa fuerza emocional que tiene para hablar de las cosas. En términos generales, la neuroeficiencia, podríamos decir, así muy generales y en términos didácticos de lo que está aquí para que entienda toda la gente o podamos entender todos, se desarrollan 3 cosas cuando llegas a un estado de sincronización cerebral, nada más, ni siquiera llegar a la alta coherencia ni a la coherencia. Estamos hablando de se desarrolla la lógica, la intuición y la creatividad. Normalmente una persona no posee estos 3. Nada más. O sea, o es lógica, pero no es intuitiva ni es creativa. O es creativa, pero no es lógica. O sea, se le ocurren grandes cosas, pero no funcionan porque no hay lógica. Hay gente que es muy creativa y muy intuitiva, pero pues lo creativo que es y lo intuitivo, pero no tiene lógica lo que está ocurriendo. O alguien que tiene mucha lógica, pero no es intuitivo, y a lo mejor puede ser creativo, entonces lo creativo y lo lógico no lo aplica justo cuando debe de aplicarse porque no hay intuición. Entonces, el proceso también nos puede ayudar a que la persona tenga una eficiencia más alta en su sistema nervioso. ¿Cuáles son las cosas que ha reportado la gente en un programa como este de alcanzar, no lo de los orbitales, sino de alcanzar lo que es la relajación profunda? Y luego después, ya que se enseña el cerebro está relajado, entonces se lleva a cabo el proceso de sincronización hemisférica y luego ya el de coherencia y luego ya el de alta coherencia. Han reportado, por ejemplo, mejoras en el sueño, o sea, en la calidad del sueño. Otros han reportado dormir menos, pero con mayor calidad de sueño. Otros han reportado mayor atención cuando están estudiando o están en sus trabajos. Otros dice, como llegó alguien, dijo, oye, me acuerdo hasta de las lecturas que estaba en primaria, me acuerdo de esta y me acuerdo, empiezan, como las neuronas empiezan a volver a estar en un ambiente enriquecido, las neuronas glía, que son las que se encuentran entre la corteza cerebral y el cerebro medio, que es el 80% de las neuronas que procesan los datos en nuestro cerebro, empiezan a estar en un ambiente enriquecido. Por ejemplo, con el tiempo de estos trabajos, la densidad de la mielina, que es donde está el sistema nervioso, se aumenta. ¿Qué quiere decir? Que hay más capacidad para manejar más flujo de información entre una neurona y otra. Es más rápido y es un ambiente más enriquecido, y eso hace que la persona tenga acceso a otras memorias y que las neuronas en este ambiente enriquecido tengan la posibilidad de generar otras conexiones con otras neuronas, dándote acceso a posibles conexiones de una memoria con otra, dándote información que está contenida en ti, pero que hasta ahora no has podido tener acceso a ella porque no están conectadas todas las neuronas como deberían, y el audio y todos los equipos que tenemos aquí, porque no nada más son de audio, te ayudan a que esta eficiencia pues se dé. Y digo, en cuestiones de salud, pues, ¿qué te digo? O sea, la persona está más saludable. Sí hay un poquito, porque también lo han reportado, que la gente come un poquito más de azúcar, porque el cerebro se gasta más del 75% de la glucosa que hay en el cuerpo. Con todo este proceso. Sí, con todo este proceso. Y bueno, Hugo, Bueno, pues bueno, ¿cuáles son? Este es el primer trabajo, el que se hizo, y este sí es mucho más viejo, el de sincronización cerebral, relajación, alta coherencia y la coherencia. Pues yo creo que está fue con lo que se empezó, porque lo primero que se empezó en el instituto fue con el CIS, Centro de Investigación y Sonido, y de ahí pues se pasó a Biosound, y luego después hizo un laboratorio que se llama Mind Control Research. Y entonces lo que estamos ahorita poniendo a la gente, pues es un workshop, un taller de Mind Control Research, que tiene que ver con sonidos para que entren a diferentes estados de conciencia en patrones distintos que les pusimos orbitales de la conciencia. ¿Cuáles son los posibles patrones de observación dentro de esto y la experimentación que se tiene? Pues primero, pues tenemos que entrar a todo el mundo que tiene que ver
con la impronta biológica. O sea, una persona que pueda voltear a ver dentro, se entra en un estado y puede entrar a todos los orbitales y las conciencias, los orbitales de la conciencia que estén relacionados con el aspecto físico, pero a nivel intrauterino, cuando el esperma y el óvulo se juntan, etcétera, y poder ver su propio proceso de esto, que no tendría que ver con una regresión de tipo de visualización, sino es una regresión de tipo somático, sensorial. ¿Me explico? Donde van a tener esta capacidad de poder observar y ser conscientes de este proceso. Entonces, el primer audio, pues abarca, pues desde el organismo unicelular, hay otro audio que abarca para cuando ya hay una integración neurológica, donde se empiezan a dar los primeros procesos de conexión somática, y luego hay otro audio que tiene que ver ya con la integración del sistema nervioso con procesos sensoriales y emocionales y conciencia dentro de una etapa intrauterina. ¿Ok? Esta parte son 3 audios. Solo de la intrauterina. Solo del el primer bloque que yo quise integrar, que dije, estos son los puntos importantes que se encuentran contenidos en el campo, donde el cerebro puede enfocarse en estos puntos que serían los orbitales fundamentales para que una persona trabaje algo desde esto. Ni vas a ser tu propio chamán, ni vas a curar gente, ni nada. Simplemente entras en un estado donde se te sugiere, en un protocolo, qué visualizar, ¿sí? O qué experimentar cuando oigas el audio. Y por sí mismo el audio te lo pones y te lleva a esos estados. Y estas visualizaciones tienen, por ejemplo, estas de la etapa intrauterina con vivencias de la etapa... Sí, sí, totalmente. O sea, ¿qué pasa? Pues el audio contiene... ¿Cómo funciona esto? O sea, los audios, el cerebro y el organismo tienen algo que se llaman frecuencias de seguimiento. O sea, si tú le pones un sonido al cerebro, el cerebro lo que hace es tratar de determinar qué es y lo sigue. Sigue la frecuencia. Si pones un pulso muy rapidito, el cerebro pues está muy rapidito escuchando la pulsación. Si lo pones más lento, el cerebro baja y lo escucha. Porque esa es una frecuencia de seguimiento. Normal, es una de las particularidades que tienen todos los cerebros en los sistemas nerviosos. ¿Sí? Tú le pones una luz intensa a algún mamífero y se va a quedar así quieto y se está lampareado, ¿no? Pues la intensidad de eso hizo que cambiara la actividad de su cerebro eléctrica y se queda así. Entonces, esta parte de los audios lo que te hace es que tu cerebro va a seguir los sonidos que están ahí. Unos tienen que ver con lo físico. Hay pulsaciones cardíacas y hay emulaciones de respiración. Entonces, lo que hace el cuerpo es seguir esas pulsaciones a través de lo que está escuchando el cerebro, y las respiraciones las empiezas a copiar y llega un momento en que llegas por sí solo, aunque no quieras, a una regresión de estado intrauterino de tipo física y sensorial. ¿Sí? Y desde tu casa. Sí, en tu casa pones tu audio y listo, ¿me explico? Entonces, pues va a haber todo ese proceso de formación. Estamos hablando de que esta es la parte física. También hay una parte que tiene que ver con las emociones, ¿sí? También, y ahí, por ejemplo, se trabaja todo, o sea, los audios te llevan a diferentes estados para visualizar procesos que hayas vivido en relación con tu mamá, ¿sí? Todos los procesos de cómo se imprime una experiencia y cómo te modifica tu conciencia, y entonces todos los orbitales de la conciencia de tu persona pues van a estar enfocados con esa memoria. O sea, si tu mamá te dio bien mala comida con la mamá ahorita, o se tardó, ahorita el cabrón se va a morir, o te dio la comida muy rápido, etcétera, o no tuvo los cuidados, la intencionalidad de cómo te da la comida tiene una impresión de experiencia que va a modificar tu conciencia, va a modificar tu percepción. Y entonces cuando tú volteas a ver al campo algo que tenga que ver con un proceso de asimilación, pues lo vas a ver con todas estas variables de impresión de experiencia de tu niñez con respecto a la alimentación. Entonces, todo este proceso psicológico influye en el proceso de nuestro cerebro. Claro, todos. O sea, no son dos cosas separadas, porque una cosa es cómo está tu cerebro, otra es que haya un audio que se diseñó para que cuando lo pongas, tu cerebro active algunas memorias,
¿sí? Y las puedas ver. El hecho de voltear a ver esta experiencia o entrar en estos estados, ¿sí? Hace que se modifiquen los procesos que nosotros aquí le llamamos neuropolíticas, ¿ok? Y así va a estar ese. Hay otro acerca de cómo te construiste tú, o sea, cómo te ves a ti mismo, cómo en tu familia tuvieron un efecto sobre tu persona con las restricciones familiares y todo eso. Y esa es otra parte del proceso de los orbitales de la conciencia. El te pones el audio e inmediatamente van a surgir a través del protocolo que está ahí, que se te pone de trabajo, pues todas estas sensaciones de lo que pasó ahí, ¿sí? Este trabajo pues va encaminado, como ya vimos, a lo fisiológico, a lo emocional, a tu concepto personal, a tu relación con la gente. Cada vez que nos relacionamos con alguien, surge una impresión de experiencia en nosotros y se modifica la neurona, el cerebro, todo, y aparte que se modifica, se imprime. Y entonces nos vamos manejando de esa manera, junto como cómo nos construimos. ¿Cómo nos vemos? Esto se combina el cómo te relacionas con cómo te ves con el que te relaciona, te ayuda a seguir haciendo tu propia referencia de quién eres y las emociones que se emiten ahí pues vienen de este proceso y esas están y se pueden procesar porque biológicamente tienes una herencia intrauterina que te dice estas emociones son las correctas, pero con una base biológica, que es la parte genética del cianotipo. Entonces se van a explicar, cada audio tiene su bucket, tiene su explicación, tiene sus protocolos, algunos 2 o 3 protocolos de trabajo que te ayudan a tener acceso a experimentar los diferentes puntos de orbitales de la conciencia, ¿sí? Que son en términos generales para poder ubicar un trabajo, porque dices, vamos a entrar al campo y vamos a generar o vamos a estar en los puntos orbitales de la conciencia. ¿De cuáles? ¿De qué área? ¿En qué dimensión? ¿De qué parte? ¿Lo físico, lo emocional, lo espiritual, etcétera? Me explico, la genética o a nivel molecular o a nivel del espacial, o sea, no hay algo así. Entonces lo que hizo fue ordenarlo en bloques para que la gente tuviera un mapa completo de los posibles puntos de orbitales de la conciencia en diferentes procesos personales. Otro, pues ya tendría que ver con el aspecto somático, o sea, cómo tu cuerpo se relaciona a través de estos procesos de experiencia, los orbitales de la conciencia. Otro sería los estados de ánimo, que tienen que ver con la actividad eléctrica del sistema nervioso, que es donde se establece todos los estados de ánimo. Y luego veríamos todo lo que tiene que ver con el proceso hereditario, el cianotipo, la herencia genética que tiene, la herencia psíquica, ¿sí? Y por último, la parte espiritual, porque todos estos se relacionan en diferentes formas y tienen diferentes efectos de una correlación y se modifican unos a otros, ¿sí? Y cada uno de estos tiene 3 audios, con diferentes protocolos que te dan en un total de 27 audios, que vamos a estar viéndolos aquí cada 15 días. Y el workshop va a ser aquí. Digo, ¿para qué cito a la gente que venga aquí para darle su audio? Sí. Y pues lo voy a ir en su casa y el protocolo pues lo vamos a platicar aquí y lo vamos a estar haciendo, ¿ok? Todavía no sé dónde voy a poner el audio porque me están construyendo la página. Yo ya tengo muchas de todo lo que hemos hablado aquí, pero finalmente pues necesitamos una página donde estén todos los audios y que la gente pueda tener acceso a estos audios en el momento que los necesite. Ok. Y bueno, estos audios va a haber algunos que tengan costo y otros que estén ahí en Mira, Fer, lo que pasa es esto. Yo antes, cuando estaba aquí hace ya varios años, pues regalaba los audios y tú sabes que digo que económicamente este no es un asunto económico, es un asunto de cuestión personal, de vocación, y que ya son muchos años, y no tanto de ayudar a la gente, sino de encontrar, descubrir, y si dentro de ese proceso pues la gente está y le ayuda, pues qué padre, qué padrísimo. Y los audios sí van a tener un costo, porque antes los regalaba, y antes los ponía ahí, y la verdad que la gente ni seguía el programa, ni le tenía el cariño, ¿sí? Y finalmente yo creo que todo trabajo pues requiere un beneficio para ambas partes, y yo creo que en este caso sí van a tener un costo. No me acuerdo, en el bucket viene ahí cuánto van a costar. Ahorita lo subo y ahorita hay que la gente lo vea. El que sí voy a pretender buscar es
Pues el primer audio que tiene que ver, porque primero vamos a empezar a que la gente se enseñe a relajarse. Hay gente que no sabe qué es estar relajado y vamos a poner el audio para que la gente se relaje y lo vamos a subir al Face para que la gente lo baje y tenga la posibilidad, sin costo, de que se relaje. Y esto, pues, es un programa, pues, que van a tener que usarlo 2 o 3 veces por semana ese audio para que a los 15 días podamos poner el siguiente audio, que es el de sincronización hemisférica. ¿Ok? Y son 2 audios. Entonces, esos 2 audios van a tener que estárselos poniendo en esos 15 días. Y a diario. Pues, depende, hay gente, es que va a estar en función, ya entrando ya en esto, pues ya vamos a ver, por ejemplo, conceptos como la plasticidad cerebral. Hay gente que le pones el audio y inmediatamente su cerebro lo capta y puede entrar en el estado. Y hay gente, pues que tenemos un poquito más duras las neuronas porque estamos más viejos, ¿sí? Y nunca hemos hecho algo de esto. Entonces, cuando nos ponemos, pues hay gente que se tarda un poquito más en que su cerebro tenga el efecto que se desea de relajación y sincronización hemisférica. Si estuvieran aquí, ¿sí? Y ponemos el de relajación, pues veríamos el cerebro en tiempo real cómo se va relajando con el audio. ¿Me explicó? Sí. Si tuviéramos aquí a una persona que tuviera mucho tiempo en proceso de relajación y le ponemos un audio de sincronización hemisférica, pues veríamos en el encefalograma cómo ambos hemisferios están en la misma frecuencia, los dos. ¿Sí? Okay. Lo que voy a hacer para que esté muy padre este trabajo y lo pueda ver la gente, que no es un audio ahí al trancazo, ¿sí? Y que tiene su estudio y tiene su fundamento, lo que vamos a hacer es presentar en cada workshop que veamos aquí el cerebro de alguien cuando se esté estimulando para que vean cómo el cerebro prende en diferentes áreas de acuerdo a lo que se le pide a la gente. Entonces vamos a hacer el trabajo que se hacía anteriormente, pero lo vamos a hacer aquí en las redes. Antes llega la gente, en vez de hacer un test escrito, pues mejor le hago una serie de preguntas para checar los potenciales evocados. O sea, es decir, cuánto tiempo se tarda su cerebro en responder a lo que yo le pregunto y se va a ver en la computadora en un mapeo. Se va a ver el cerebro, lo va a hacer que se vea bonito, que se vea el cerebro y que esté dando vueltas para que puedas ver en qué parte y en qué área del cerebro responde cuando se le hace una pregunta. Y tú puedes estar observando eso. La persona puede estar observando eso. Okay. ¿Me explico? Entonces ya me voy dando cuenta, pues, que tiene más actividad en el hemisferio derecho que en el izquierdo, que en la parte frontal, o se tarda más con este tipo de preguntas a que el cerebro responda o contacte con eso. Entonces ya vas teniendo un perfil neurológico de potenciales evocados de una persona. Entonces, ¿qué haces con esto? Pues primero que se relaje para que el cerebro tenga su plasticidad cerebral, pueda tener acceso a más información de manera más rápida, conecte más rápido con sus preguntas y la velocidad de respuesta de su cerebro sea más amplia y esto está en función y relación de qué tan relajado está en un proceso. Si está muy tenso, pues el cerebro tiene que procesar la tensión y aparte la pregunta que se le hace. Y luego ya después, en otra parte, pondremos a alguien que es un poco más complicado, que se presente cuando se ponga el audio una sincronización hemisférica. ¿Ok? Yo espero ponerlo aquí. Digo, ese laboratorio lo tenía súper completo en Monterrey. Aquí tengo los equipos. Allá está en Monterrey todavía, en el centro de Monterrey. Y aquí tengo los equipos, y ya están todos aquí otros que compré. Y lo vamos a poner aquí para que la gente también a través de las redes, pues pueda ver que estos audios pues están hechos con toda la mano y nos tardamos un tiempo en hacerlos porque cada audio pues se llevó un registro con varias personas de estimulación auditiva para sacar un patrón general de tener acceso a esto. Obviamente había un trabajo individual también, es decir, si alguien dice, oye, yo quiero ir y quiero que me hagan mi electroencefalograma y quiero que hagan mis propios audios para mi propio sistema nervioso de manera particular para llegar más rápido, en esto también se puede. Nada más que ahí sí, pues hay que pagar un encefalograma, hay que pagar todo el estudio completo de lo que se va a hacer, estimular el hemisferio derecho para que se eleve a tantos hertz, y luego aparte por separado el hemisferio izquierdo para que llegue a los mismos. Entonces ya ves la diferencia que hay entre cuánto estimulas en una potencialidad evocada en el hemisferio derecho y otra en el izquierdo para que la persona pueda estar en una sincronía cerebral. Digo, a lo mejor no me entienden o a lo mejor es what, ¿qué pedo con esto? Pero finalmente es un trabajo que ayuda a que la persona esté más sana en todo, su cuerpo, su mente, su parte espiritual,
porque está enfocada en una cuestión de alta coherencia. Esos audios los vamos a estar viendo aquí cuando se pongan. Y luego vamos a ver todos los que tienen que ver en una etapa, después de que veamos estos, es un programa que se llama Action Brain, que lo pueden ver ahí en endocentrica.org, se meten a la parte del, viene un cerebrito ese que está ahí, dice Action Brain, se meten ahí, es un programa, dice Action Brain, lo ponen ahí y ahí va a estar el programa con los audios y todo. ¿Sí? El otro, que es el del proceso de los orbitales de la conciencia, lo vamos a ir dando aquí uno por uno, cada 15 días, y son 27 audios que vamos a estar viendo pues, cada 15 días. Pues es un trabajo interesante, es para gente que realmente quiera conectarse, llevar su sistema nervioso, experimentar, sentir. Y eso sí, que quede bien claro, no estamos atravesando la línea del chamanismo para tener acceso a potenciales o para tener acceso a cuestiones psíquicas o de operación psíquica y eso, porque aquí estamos trabajando desde el lado de lo que es la neurociencia, ¿sí? La invitación del chamán o de los chamanes que vayamos viendo en este proceso, pues son para que vayan orientando y la gente tenga una ilustración desde la perspectiva chamánica, ¿sí? Pero el workshop es de neurociencia a través de estimulación de audios para alcanzar a experimentar estados de conciencia que son registrados en algunos procesos de cerebros de chamanes. Ok, y de ahí surge toda esta... Bueno, esa iba a ser mi primera pregunta. ¿De dónde surge toda tu curiosidad por investigar esto? Pues mira, todo empezó con el cerebro, ¿sí? Y pues realmente, pues mi historia desde niño, pues digo, mi papá fue pues, un colaborador muy cercano de Pepe Silva, ¿sí? De una técnica que hay ahorita que está en todo el mundo, ¿sí? Y la hicieron juntos y era cuestión de la mente. Entonces, pues desde niño la curiosidad por el cerebro, qué puedes hacer con el cerebro, Ok, entonces, pues desde niño ha habido un proceso pues de curiosidad desde el papá, desde que nací en un ambiente de todo esto, y el hobby de saber sobre el cerebro, los potenciales del cerebro, tener un cerebro pues más eficaz, conexión, poder, saber, comprender las cosas. El cerebro es un equipo pues, muy sofisticado que todavía a la fecha no se ha podido replicar en ninguna forma en cuestiones de inteligencia, que están a punto de lograrlo, pero finalmente pues no lo van a superar, porque quien crea algo más sofisticado es este mismo cerebro, ¿verdad? Y no puede haber alguien que cree algo más grande que uno mismo. Wow. Oye, ¿y en este trabajo también pueden entrar niños? Sí, en el trabajo de los niños nada más necesitan tener arriba de 8 años, Okay. porque su proceso neurológico estructural hasta los 8 o 9 años ya está desarrollado, ¿ok? Todavía el proceso de mielinización se acaba el desarrollo, para que lo sepan, hasta los 21 o 24 años. O sea que la mielina acaba de llenar la parte frontal de la cabeza, la parte frontal que es con la que hacemos análisis y síntesis de realidad. Okay. Bueno, entonces cada 15 días van a hacer estos workshops y bueno, esperen para más información, para más publicidad. Sí, ahí va a estar en el bucket que voy a subir ahorita al rato, pues va a estar toda la información. No me acuerdo si ya la subí ahorita, pero ahí está toda la información. Y si tienen alguna duda, pues pregunten, si les interesa, si tienen dudas, de dónde salió. Cada entrevista se va a subir en un audio, ¿sí? Que va a tener un costo y un bucket que va acompañado con el audio. El bucket va a ser gratuito, el audio no, ¿ok? Para que la gente pues vea y diga, oye, sí, quiero ¿sí? Pueden comprarse de manera individual o de 3 o todos completos. ¿Cómo va a ser el método? Pues va a haber una página que se llama Neurológica en el área de Mind Control Research, en donde va a estar todos los audios, ¿sí?
Y finalmente, si no se alcanza a estar habilitada, porque hemos tenido muchos problemas con la explicación de la gente, del programador, hemos tenido algunos contratiempos, ya 3 semanas, si no, pues lo vamos a tener que hacer directamente por la página de Neurológica en las redes, donde se le haga llegar a la gente el audio, ¿sí? Y se haga el pago correspondiente. Sí, ya ahí nos coordinamos con todas las personas que estén interesadas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos.